Y si tú no estás atento a lo que Dios te enseña y no haces y perseveras en lo que Dios te enseña, como si estuvieras en el mundo. Porque esa es una guerra que hay desde el principio. Y precisamente el mensaje, pon Jorge la diapositiva, el mensaje que Dios me dio, estaba trabajando desde ayer, pero esta mañana a las 3 de la madrugada me despertó para decirme otras cosas que te conviene. La batalla de dos simientes. No, yo no sé ni por qué me puse aquí. Es esa batalla de las dos simientes. ¿Qué es una simiente? Una descendencia. Simiente. De donde sale también la palabra semen. Usted sabe que lo que multiplica es el semen, pero el semen tiene que ser depositado para poder el varón engendrar y la mujer concebir. Entonces, vamos a hacer todo lo posible para avanzar hasta que se den las 8, para que tú puedas ir a ver el partido de Colombia. Escucha, ¿cuántas pruebas? Yo creo que tenemos mucho volumen. Ok, por estética. Pues. Lo que pasa es que no quería estar aquí porque solamente pusieron 3 sillas allí. Pudiera ser, a veces necesito verlo. No, pero no es necesario ponerlo acá, si quieres aquí, para que tú te cuadres. Porque debieron poner más sillas, porque sabemos que generalmente Giancarlo llega tarde. No, de esas sillas que son las que resisten el peso de él. Han debido poner 6 sillas. Sí, por eso, pero menos mal que no se sentó más nadie ahí. Yo sé que ustedes no están entendiendo. Yo sé que ustedes no están entendiendo. Pongan sus 6 sillas. Pongan 3 aquí y 3 por allá. Exacto. Exacto. Yo sé que es difícil que usted me entienda. Entonces, ¿cuántas pruebas quieres que Dios te envíe para que entiendas el asunto de la izquierda? ¿Cuántas pruebas? Sobre todo cuando ustedes piensan erróneamente, gravemente equivocados, que cuando yo estoy hablando de izquierda y derecha, ustedes piensan que yo estoy hablando de política. Jamás. Y si lo he dicho, hágame quedar mal. Yo le he pedido a alguno de ustedes que vote por alguien. Dime, jamás. Pero cuando hay una enseñanza que Dios te viene mostrando y mostrando y hablando y hablando y dándote evidencias de lo que está pasando y de lo que ha pasado, y tú no quieres entender, es precisamente lo que hace Satanás, evitar que tú creas. Porque yo te he enseñado y ahora traigo exactamente 11 citas que vamos a degustarlas lo mejor posible. La primera cita está en Génesis capítulo 3, versículo 15. El mensaje está titulado La guerra de las dos simientes. Vemos también la simiente en la mujer y la simiente de la serpiente. Y esto es algo delicado. Yo se los he enseñado y ustedes todavía no están convencidos de lo que pasa. Voy a intentarlo otra vez.
Es una guerra permanente de ambas simientes o de ambas descendencias. La descendencia de la serpiente. ¿Quién de ustedes ignora que la serpiente antigua es el diablo que se llama Satanás? Yo creo que no sabían. Y eso está en Apocalipsis. La serpiente antigua es el diablo que se llama Satanás. O se llama diablo. Entonces, cuando él le está hablando a la serpiente, le está hablando al diablo. Porque quien tentó a Eva fue Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Dime. Nosotros tuvimos que esperar aproximadamente 2000 años aproximadamente para que llegara la simiente de Dios. Porque allá la simiente fue en el Génesis, la de Satanás. La de Dios es con María, cuando Dios la preña. Pero tú no has tenido que esperar nada, porque cuando tú naciste ya. Nadie sabía cuándo era el tiempo. Dios profetizaba y los que creían, creían. Y los que creían están registrados ahí en el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. Todos los que verdaderamente creyeron. Entonces, préstale buena atención a esta situación de la simiente. La primera profecía viene después de esto. En Génesis capítulo 3, versículo 15, observa lo que Dios le dice a la serpiente. La serpiente, vamos a poner que está ahí enrellada, pero no quiero entrar en razones, porque la serpiente no se arrastraba, se arrastró después que Dios la condenó. Entonces le dijo, y pondré enemistad por lo que hizo. Pondré enemistad entre ti. ¿Quién es ti? La serpiente. Y la mujer. Entre tu simiente y la simiente de la mujer. Te lo estoy diciendo, entre tu descendencia. Porque yo sé que tú lo que te querías es tener descendencia aquí en este planeta. Te lo voy a permitir. Y tu descendencia tendrá una guerra eterna con la descendencia de la mujer. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú apenas en el calcañar. Observa lo siguiente. Dios no habla solamente de una enemistad entre la serpiente y Eva. Habla de simiente, habla de descendencia. Además, anuncia una guerra. Y esa guerra ha sido todo el tiempo. Comenzaron con hermanos, Caín y Abel. Abel salió muerto. ¿Quién lo mató? Mató a su hermano Caín. Entonces, de nada vale aprendernos unos versículos de memoria sin entender. Nadie puede entender lo que no pone en práctica. Si usted viene aquí, usted va a aprender. Pero va a aprender no porque yo lo hable. Va a aprender por lo que usted haga, tal como Dios le enseña. Entonces, ¿quién es la simiente de la mujer? Pues la simiente o la descendencia de la mujer comienza con Jesús. Allí se cumple. Cuando comienza a aparecer Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y tú puedes mirar al apóstol Pablo cómo lo habla en Gálatas 4, versículo 4. Por eso es tan importante, pero tan importante, demasiado importante, que tú te concentres en la lectura. Y cuando estés aquí,
como te dice Salomón, oye atentamente las palabras de Dios. Inclina tu oído, que te mando unas razones con el que te está hablando. Lo que Él te habla, Él no lo ha inventado. Yo le he dado para que hable lo que yo le digo. Mi palabra es como la lluvia que desciende de la nieve, la lluvia y la nieve que desciende del cielo, que riega la tierra, la hace germinar y producir, da semilla al que siembra y pan al que come. Bueno, así como el agua será mi palabra, la que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que esa palabra hará lo que yo quiero. Entonces no impidas que Dios haga contigo lo que Él quiere. Versículo 4. Pero cuando vino, ¿quién? Cuando quites eso, ten en cuenta que hay un versículo, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento. Es que, mira, Dios habla algo y hay una fecha exacta en que Él solo la sabe. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido. Entonces es la simiente de Dios engendrando en la mujer al que va a comenzar una descendencia para combatir eternamente con la gente de Satanás. Nosotros tenemos una guerra con la descendencia de Satanás. Pero si no estamos preparados, pierdes la batalla. No la puedes ganar. La simiente prometida es Jesús el Cristo. También, oído, todos los que creemos somos esa simiente que Dios prometió. Tú y yo somos parte de esa simiente. Todos los que hemos creído en Jesús, en su nacimiento, en sus sufrimientos, en su muerte y en su resurrección, somos parte de esa simiente. Y la guerra es contigo. La guerra es contigo y estás pensando en política. Porque no alcanzas a discernir lo que Dios te está hablando. Porque la lectura tiene que ser exacta. Como las matemáticas. Nunca tú vas a lograr que 2 más 2 dé otro número diferente a 4. En ninguna parte del mundo. La palabra de Dios es precisa. Entonces hay una batalla de 2 simientes. Nosotros somos los creyentes que creímos en la simiente que Dios puso en María. Y ese es nuestro Salvador. Entonces vamos a leer en Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Voy a tratar de no gritar tanto para poder cantar los goles de Colombia. Yo te suavizo para que quites la cara esa de incomodidad que tienes, así como nervioso. Todo aquel, vamos a leerlo suavecito. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Cristo es la simiente. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es. Yo te voy a decir, ahí dice generalmente engendrado de Dios. Y te lo voy a comprobar en el contexto del mismo versículo. Nadie nace si primero no es engendrado. Y el mismo versículo te lo da. ¿Sabes por qué? Porque el sistema religioso mete la mano en la Biblia y ha cambiado cosas, pero como ellos no tienen revelación, se les olvida. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es engendrado de Dios. Engendrado de Dios. Y todo aquel que ama, ¿a quién? ¿Quién te engendró? Todo aquel que ama a Dios que lo engendró ¿es qué? Y todo aquel que ama al que engendró, ¿quién engendró? Dios. Ama también el que ha sido engendrado por él. O sea que si tú amas al que te engendró, tienes que amar a todos aquellos que Dios ha engendrado. No ser enemigos de ellos. Los enemigos tuyos son la simiente de Satanás y no tus hermanos.
No son tus hermanos, que los humillas. No son tus hermanos. Pueden llegar hermanos aquí, voy a hablarlo así, que tengan mal aliento. ¿Qué tienes que hacer tú? Comprarle la crema dental que tú usas. Si es por aquí, dale un desodorante. Por donde tú le sientas mal olor o por sudor, tú lo que tienes que hacer es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Buenas obras. Aquí en este ministerio se tiene que acabar cualquier ronchita. Todo aquel que ama al que engendró, que es Dios, ama también a todos los que Dios ha engendrado. Juan capítulo 1, versículo 11. Hablando de Jesús. Jesús a lo suyo vino. ¿A qué vino Él? A morir y a resucitar. A derramar su sangre por nosotros. A lo suyo vino. Y los suyos, los judíos, los paisanos, no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron son los que creen en su nombre. Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales hijos de Dios no son engendrados de sangre, de carne, sino engendrados ¿de quién? De Dios. Los creyentes somos engendrados de Dios como hijos de Dios, descendientes de... Mira, Jesús es nuestro hermano mayor. Él es nuestro hermano mayor. Él era el unigénito. Ahora es el primogénito entre muchos hermanos. Dios, cuando María parió, cuando engendró en María, no dice que Dios envió a su hijo en semejanza de carne de pecado. Sí, pero eso no fue engendrado, fue puesto allí. Es el hijo de Abraham. El hijo de Abraham es una retórica de nosotros, porque nosotros, Gálatas 4:28, nosotros, así como Isaac, somos hijos de la promesa. La simiente de la serpiente. La batalla de dos simientes. Juan 8:42 hasta el 44. Esto de simiente no tiene que ver, escucha bien, no tiene que ver con genética. Porque Eva concibió a Caín. Y Caín era hijo del diablo. Eso te lo explicamos ahora. Pero también concibió a Abel. Abel no era hijo del diablo. O sea que una mujer en un matrimonio puede salir un hijo del diablo. No necesariamente porque esto no es por genética. Esto es algo espiritual. Jesús mismo dio una definición espiritual. Esta es la batalla de las dos simientes. Escuche, Jesús está hablando con un grupo de judíos que no creían en él. Entonces Jesús les dijo, si el Padre de ustedes fuese Dios, ciertamente ustedes me amarían. Está hablando con sus paisanos. Porque yo, escuche, de Dios he salido. O sea, él estaba allá. Y cuando Dios lo envió, dejó de estar allá para estar acá. Yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo. No es una decisión que yo tomé, sino que el Padre me envió. 43. Escuche, préstele buena atención a esto. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Está hablando con los que no creían en él. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Y él mismo le dice, porque ustedes no pueden escuchar mi palabra.
ellos no pueden escuchar la palabra. Son como el áspid, dice el salmista, son como el áspid, sordos, que por muy hábil que sea el encantador, no la oye. Entonces es un problema de aquellos que son simiente del diablo. Ellos imposible que tengan fe. Pablo dice, no es de todos la fe. Porque la fe es el elemento que Dios nos da para poder creer. Dios no le va a dar fe, ni le va a dar la habilidad de que ellos tengan fe, ni a ellos quieren tener fe. Si a veces ni tú quieres tener fe. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Y él le responde, porque ustedes no pueden escuchar mi palabra. 44. Ustedes son de su padre. Ustedes son de su padre, el diablo. Usted sabe cuántos hijos del diablo tú te encuentras con ellos todos los días y hasta hablas con ellos. Y hasta tienes amistad con ellos. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque ustedes no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son hijos de su padre el diablo. Y los deseos de su padre el diablo son lo que ustedes quieren hacer. Por tanto, la simiente de la serpiente no puede definirse por genética ni por nada. No, sino por una naturaleza espiritual. ¿Tigre qué? ¿Qué engendra? Tigre. Tigre engendra tigre. Y rata engendra rata. Usted no puede esperar que una rata engendre y el rata macho va a engendrar un gato. Y la rata hembra va a concebir un gato. Hey, cada género se reproduce según su género. Hey, ladrón defiende al ladrón. Homosexual defiende al homosexual. Marihuanero defiende al marihuanero. Entonces mira lo que dice Juan, escuche. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Usted va a ver la manifestación de los hijos de Dios y la manifestación de los hijos del diablo. Versículo 10. Vamos a leerlo más suave. No me hagas preguntas de nada. En esto se manifiestan ¿quiénes? Los hijos de Dios. ¿Y quiénes más? O sea que hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Por qué? En la manifestación de cada uno. Lo que sucede es que el cabrito, el hijo del diablo, préstame atención, el hijo del diablo es tan obediente a su padre Satanás que hacen toda la maldad posible. Pero los hijos de Dios hacemos todo lo posible por imitar a los cabritos. Y nos caen bien los cabritos. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios. Entonces muchas veces los hijos de Dios no aman a sus hermanos. ¿Te das cuenta? En una congregación y menos en esta debe haber rollos, ni roces, ni nada. ¿Se comió el cucayo tuyo? Ya se lo comió. Ya. Es comilón. La próxima vez, échale al cucayo alguna cosita para cuando él. Para que te des cuenta tú. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios. Entonces, ¿de quién es hijo? Dímelo tú. 11. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio.
¿Te acuerdas? Desde el principio. Génesis. Caín y Abel. Que nos amemos unos a otros. No como Caín. Que era hijo de quién. Y por eso mató a su hermano. Nosotros tenemos hermanos según la carne y tenemos hermanos según el espíritu. Y muchas veces los hermanos según el espíritu deben ser mucho mejor que los hermanos según la carne. Es lo ideal. No como Caín, que era hijo de quién. Del maligno. No lo está leyendo. Hijo del maligno. Y por ser hijo del maligno fue que mató a Satanás. Mató a su hermano. Ahora vamos a mirar para explicarles cómo es esto. Que Adán se acuesta con Eva y nace un hijo. Y Eva concibe el mismo hijo y nace el hijo y le van a echar las culpas al diablo. ¿No te parece injusto con el pobre diablo? Recuerda, cada género se reproduce según su género. Nosotros podemos engendrar hijos según la carne. Nosotros no decidimos el espíritu que le va a dar vida. ¿Sabía usted que usted está vivo porque usted tiene un espíritu que le da vida a su cuerpo? ¿Usted sabe qué significa la muerte? Que el espíritu sale. Entonces, todos aquellos que han sido engendrados de Dios porque han creído en Dios es porque tienen el espíritu que Dios creó desde el principio a su imagen, conforme a su semejanza. Que nos descarriamos. Es que a nosotros nos han engañado desde el principio. Nos engaña el sistema religioso. Nos engaña el sistema político, nos engañan en la primaria, nos engañan en el bachillerato, nos engañan en la universidad. Pero ¿sabes por qué nos engañan? Porque no nos enseñaron la verdad. ¿Y sabes por qué no nos enseñaron la verdad? Porque las religiones, el sistema religioso activa más que aquellos que conocen la verdad. Porque ustedes conocen la verdad y no predican. Conoció Adán a Eva, su mujer, ¿cierto? Tuvieron relaciones sexuales. La cual Eva, ¿qué hizo? Concibió. Y no solamente concibió, sino que parió. ¿A quién parió? A Caín. Y dijo ella, sin saber, por voluntad de Dios he adquirido varón. Versículo 2. Después de haber dado a luz a Caín, dio a luz a su hermano Abel. Un brinquito al versículo 8. Y le dijo Caín a su hermano Abel, bro, vamos al campo. Sí, bro, vamos al campo. Y en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué pasó? Mató. Usted sabe que Isaac también era perseguido por su hermano mayor Ismael. Y Jacob era perseguido por su hermano, el rojizo, el que vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Era perseguido. Y usted y yo somos perseguidos por todos aquellos que detestan a Dios. Por todos aquellos que son hijos del diablo, nosotros somos perseguidos. Y tú sigues teniendo amistad con ellos. ¿Sabes qué? Porque ellos son los que te llevan a los lugares donde te vas a perder. Ellos son los que te sacan de tu casa, de tu hogar, y te llevan a donde tú vas a hacer cosas que después terminas mal. Ismael maltrataba a Isaac, Esaú buscaba matar a Jacob, a Jacob. Y los religiosos de esta época están contra los cristianos. Y los gobiernos persiguiendo a la iglesia. Y los que son enemigos de la cruz de Cristo. Gálatas capítulo 4, versículos 28 y 29. Así que, hermanos,
nosotros, diga nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa que Dios hizo a la serpiente. Somos hijos de esa promesa. Somos hijos de la promesa que Dios hizo con la simiente de Dios en la mujer y todos los que creemos en Jesús el Cristo. Y nuestros enemigos son los hijos del diablo. Esos son nuestros enemigos. ¿En qué se diferencia un hijo de Dios de un hijo del diablo? Ya se los dije, a ver si retuvieron. No hacen justicia y no aman a sus hermanos. Por eso te digo, hay tantas ovejitas que se comportan porque no aman a los hermanos, salen de pelea con el hermano, no le hablan al hermano, porque actúan como hijos del diablo. Pero los hijos del diablo son, mira, no hay gente más obediente que los hijos del diablo. Ellos roban, ¿sí? Matan, ¿sí? Destruyen, aceptan homosexuales en los gobiernos. Y los homosexuales quieren a tus hijos y a tus nietos, los quieren cambiar de sexo. ¿Tú no caes en cuenta en eso? Pareciera que fueran un hijo del diablo, que no piensas en tus hijos ni en tus nietos. No es que seas hijo del diablo, sino que parecieras. Porque la oveja tiene que defender a sus hijos, a sus nietos, a toda su descendencia, para siempre. Firmes en la gracia, dice Pedro. 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne, ¿quién era? Ismael. A ese lo engendró ¿quién? Abraham. Y lo concibió Agar. El que había nacido según la carne perseguía, Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu. ¿Quién nació según el Espíritu? Isaac, que Dios sopló. Al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Pasa lo mismo. Nosotros somos perseguidos. Usted no tiene idea los días que yo he pasado. Me estoy volviendo loco. Imagínate que he tratado de encender el televisor con el control del aire acondicionado. ¿Qué pasó hoy? No. 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 Yo decía, pero no prende. Mateo 25, versículo 31. Usted sabe que en Efesios 2:10 dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales buenas obras Dios nos preparó de antemano. ¿Para qué? Para que andemos en buenas obras. Mira, nosotros, las ovejas, los hijos de Dios. Bueno, ese niñito yo quiero que lo pongan por acá adelante, que me está distrayendo a la mamá. No deja que la mamá escuche bien. Y él es un niño tan educado. Yo le voy a dar un regalo. Ven acá, papi. Ven acá, te voy a dar un regalo. Ven, apúrate. Mira, ven. Ahí. No, esto es de él, eso es de él. Claro, ven, papi, ven. Ven. Premio. Ahí. Y usted me hace el favor y se va a sentar aquí y va a estar pendiente que es lo que... No, no, es aquí. Ah, no, va a entregar el lápiz, va a entregar el lápiz. No, eso es aquí porque necesito que...
Bueno, si te distrae, se le quita el billete y le cobramos intereses. Escuche, versículo 31, preste la atención a esto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles vengan con él, entonces el Hijo del Hombre, ¿dónde se sentará? 32. Y serán reunidos delante de él, ¿quiénes? Todas las naciones. ¿Estará Colombia allí? Todas las naciones. Todas las naciones van a estar ahí. Todas. Tú naciste en Colombia y te puedes criar allá en Israel. Tú eres colombiano. Y vas a aparecer con los colombianos. No, pero que yo me nacionalicé. ¿Te nazo qué? Usted es de acá, usted parió acá. 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros. Lo que te pregunto yo es, ¿cuántas evidencias tú necesitas para creerle a Dios? Apartará los unos de los otros de la misma manera como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Mira cuántas evidencias vamos a ver hoy. Estoy tratando yo de que dejes de pensar como cabrito, porque tú no eres cabrito. Te dejas engañar por los cabritos. Te fascinan los cabritos. Te fascina la izquierda. Tú no eres de izquierda. A ti te pusieron al lado derecho. Apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Dónde pone Dios a las ovejas? ¿A dónde? ¿De dónde tú eres? ¿Quiénes tienen que ser tus amigos? ¿Y dónde puso a los cabritos? ¿Dónde? ¿Qué haces tú en la izquierda? ¿Qué haces tú con los cabritos? ¿Qué haces tú amando a los cabritos? Dime, necesito que me lo digas. ¿Por qué te fascinan los cabritos? ¿Por qué te fascina la izquierda? Tú no eres de la izquierda, tú eres de la derecha. ¿Cuántas evidencias necesitas que Dios te diga? ¿Hasta cuándo vas a estar evadiendo lo que Dios quiere que tú seas, lo que tú hagas? Dios quiere que tú lo representes aquí en la tierra. No vaya a creer que yo estoy rabioso, sino trato de impresionarlos. Entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Quiénes son los de su derecha? Las ovejas. Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Coño, ¿te cuesta trabajo creerle eso a Dios? Que tú vas a heredar el reino. Tú vas a formar parte de ese reino cuando esta tierra sea quemada, purificada y venga el lago, el fuego y vengan los ángeles en llama de fuego y acaben con todos los malos. Y la tierra va a ser purificada porque la tierra se purifica con candela. Y después vendremos nosotros con un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Jesús a vivir aquí como nunca hemos vivido. Ese cuerpo que tú tienes, ese cuerpo se va a morir algún día. Pero el cuerpo con el que vas a regresar aquí va a ser un cuerpo en la semejanza del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Un cuerpo glorificado, sin relación con el pecado. Ya no hay diablo que te tiente. Tampoco va a haber cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Por qué somos esas ovejas, esos hijos de Dios, esos engendrados de simiente incorruptible? ¿Cómo nosotros mostramos que somos eso? Versículo 35.
porque cuando me viste con hambre, me diste de comer. Dime tú la otra. Cuando fui forastero, me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo, me visitaste. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, los de la derecha, las ovejas, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te hemos visto a nosotros hambriento, preso, desnudo? ¿Cuándo? ¿Ah? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos enfermo? En el versículo 40. Y respondiendo el rey te va a decir: por cuanto lo hiciste con esos que hermanos que tenían mal olor en la boca, en las axilas, no tenían para la comida y tú los socorriste. Cuando eso, cada vez que hiciste con alguno, hiciste una buena obra, la hiciste conmigo. Y esto es sin jactancia, sino por comportarnos como Dios nos enseña a comportarnos. Me lo hicieron a mí. Entonces, ya habiéndole aclarado a las ovejas cómo era el asunto, él se vira ¿para dónde? Para la izquierda. ¿Quiénes están a la izquierda? ¿Quiénes son los cabritos? Los hijos del diablo. Entonces, se vira a los de la izquierda y le dicen: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para ustedes, para el diablo y sus ángeles. Los ángeles caídos, que son los espíritus que le dan vida a los hijos del diablo, son los cabritos. Y usted lo sabe. De pronto la hermana Rosario no lo tenía claro, ojalá y sí. Los de la izquierda son aquellos que han sido engendrados como Caín. Los concibió una mujer, los engendró un hombre, pero el espíritu los ponía Satanás, porque cuando Satanás convenció a Adán y a Eva, adquirió potestad para engendrar hijos. De paso, el nombre Caín significa adquisición. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso dice que el sacrificio de Jesús nunca socorrió a los ángeles. Salmo 110, versículo 1. Entonces, entiende, el lugar derecho es un lugar de privilegio que Dios nos da. Un lugar especial que Dios nos pone a nosotros allí. David profetizó del Mesías esto, mira, versículo 10. Dijo David: Jehová dijo a mi Señor, o sea, a Jesús, a Cristo: siéntate ¿dónde? A mi diestra. ¿Cuál es la diestra? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Dónde está ahora mismo Jesucristo? A la derecha del Padre. ¿Cuántas evidencias quieres? Está a la diestra del Padre. El Padre está aquí, Él tiene una derecha y tiene una izquierda. Pero ¿por qué lo pone a la derecha? ¿Y por qué David profetiza? Porque Dios, eso lo hicieron para que nosotros leyéramos y tuviéramos todas las evidencias de que somos de la derecha, somos ovejas, no somos cizaña, somos trigo, no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando Jesús resucita y asciende, se cumple esa profecía que hizo David. Marcos 16, versículo 19. Estamos en la batalla de las dos simientes.
Ahora el cumplimiento de la profecía de David en Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, ¿dónde fue recibido? Arriba en el cielo. ¿Y dónde se sentó? Él sabía que era aquí a la derecha que tenía que sentarse. Cuando hacemos la comunión, yo me siento en aquella mesa. Yo tengo a alguien a la izquierda y otro a la derecha. Pero, pero entonces ahora vamos a ponerlo a los dos a la derecha mejor. Y a la izquierda, aquellos que no quieren creer, lo voy a poner a la izquierda. Romanos 8, versículo 34. Ya estamos casi listos. ¿Ya está? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, Cristo es también el que resucitó. Además, el Cristo está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí a la diestra de Dios está intercediendo por nosotros. Y como Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionarles, yo soy uno de ellos. No pertenezco a ningún concilio. Estuve en un concilio y aprendí lo que tenía que aprender. Me becaron en el Instituto Bíblico y aprendí lo que tenía que aprender. Hasta el día que yo le dije a mis compañeros de estudio, lo que pasa es que Jesús y Cristo no es lo mismo. Porque Jesús es el que parió María y Cristo es el Espíritu de Dios que puso en Jesús. Y llegó el profesor, el reverendo Pedro Pablo Vélez. Vea lo que está diciendo, pastor. Y que Jesús es uno y Cristo es el otro. A ver, pastor, explíqueme eso. Le voy a responder con una pregunta, reverendo. ¿Cuántos años vivió Jesús? 33 años y medio. ¿Y cuántos años vive Cristo? Pero tienes que tener mucho cuidado que no creas que son dos. No, son 4. Porque Jesucristo es el resucitado. Y Cristo Jesús es el que intercedió por nosotros y el que murió por nosotros. Jesús el que parió María. Cristo el Espíritu con el cual Dios ungió a Jesús para que Jesús hiciera bienes y sanidades. Coloca el versículo. Ya. ¿Cómo Dios ungió con Espíritu Santo? ¿A quién? Ahí no dice que ungió a Jesucristo. Ahí no dice que ungió a Cristo. Ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Cuando él recibe a Cristo, después de su bautismo en el agua para cumplir los requisitos de la ley, porque él nació de mujer, pero nació bajo la ley, entonces fue cuando Pablo le comenzó a llamar Cristo Jesús. Cuando muere y resucita, Dios le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, que fue el que sufrió, se doble toda rodilla de los que están en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Pero toda lengua confiese que nuestro Señor se llama como Jesucristo. Usted a quien tiene que cantarle ahora es a Jesucristo, el que está a la diestra de Dios intercediendo por ti. Romanos 8. No, ya eso se dijo. Entonces mira, la derecha mira lo que representa para que sepas. Honor. ¿Tú eres de la derecha? Honor, autoridad, herencia, victoria, aprobación divina. Vengan a mí. La izquierda, en contraste, aparece frecuente como el lado de separación que rompe lo malo físicamente. La izquierda es utilizada para guerra, muerte, para dañar a las ovejas.
Del principio, Lucas 8. A ver. La derecha representa victoria. La derecha representa honra. La derecha representa victoria, ya dije. Paz, armonía, herencia, aprobación, justicia, gracias. Autoridad, gracias por ayudarme. Pero los de la izquierda representan lo que usted está viendo. División, robo, muerte, guerras, violaciones, engaños. Terminamos. Ya salió la selección. Me estoy viendo el partido aquí. Mateo 27, versículo 38. Vamos a utilizar la cita esa. Escuchen. Escuchen. Versículo 38. Mateo 27, 38. Entonces, crucificaron con Jesús, ¿a quién? Dos ladrones. Un ladrón estaba a la derecha y otro ladrón estaba a la izquierda. Okay. No, el de la derecha era un ladrón bueno. No era ladrón. Si es ladrón no es bueno. Pero ¿dónde estaba? A la derecha. Porque a veces muchos de nosotros podemos aparecer del lado izquierdo por dejarnos engañar y tiramos para la izquierda. Y dije mal porque yo nunca he tirado para la izquierda. Lucas 23, versículos 32 y 33. Después damos el brinquito al 39. Llevaban también con Jesús a otros dos, que eran malhechores. ¿Para qué los llevaban? Para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, ¿qué hicieron? Le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y uno de los malhechores, versículo 39, que estaban colgados, uno de ellos le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. 40. Respondiendo el otro, el de la derecha, le reprendió, diciendo, no temes a Dios, ni aún temes a Dios, estando tú en la condición que Él está, en la misma condenación. Nosotros, dice el de la derecha, a la verdad padecemos justamente porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero ningún mal hizo, refiriéndose a Jesús. Pero mira que me pongo aquí, pero ningún mal ha hecho. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Era ladrón, era mala gente, pero aún en la condición que estaba, reconoció que ese que estaba ahí era un rey y que regresaba. Regresaba, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ya no, que me maten rápido, porque yo tengo esperanza, es en tu reino. Acuérdate de mí. Pero por favor, no es lo que dijo. Es arrepentimiento, porque mira lo que le dice Jesús. Mira lo que dice Jesús. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Entendiste?
Ya no va a estar más a mi izquierda. Manda para la izquierda al otro. Ah, con la derecha, con la derecha. Con la derecha. Con la derecha. Duro, duro. Pero con el puño cerrado. Sin rabia, Machuca, sin rabia. Duro, pastor, duro. Dame los 2,000 pesos que me tienes. Sí.